a ver hoy algo que es clave para el avance del creyente, algo que es clave para el disfrute del creyente. Hay una mala idea de que el camino cristiano es tan difícil y tan triste y tan apretado, con eso del camino angosto, a veces se pinta tan angosto que no te dan ganas ni de pasar por ahí, ya te da miedo. Sin embargo, el camino angosto es un camino angosto porque es personal. Ahí Dios trata con el creyente y a su vez lo sostiene al creyente mientras camina. Y lo va formando al creyente. Eso se llama en la Biblia santificación. ¿Escucharon ese término alguna vez? Sí, muy bien. Está en la Biblia. Ahí lo dice, santificación. Cuando se enseña en algún seminario se lo llama santidad práctica, que es lo que se ve de la santidad, ¿sí? ¿Y qué es esto de la santificación y de la santidad? Vieron que a veces uno no logra entender algunos términos. A veces decimos santo y alguno pensará alguien con una aureola en la cabeza, o con alguien muy encerrado adentro de una burbuja y que está ahí todo el tiempo. No. Santo significa apartado para Dios, ¿sí? Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos santificó, nos apartó. Estábamos en el mundo y nos puso adentro de Cristo. Y ahora somos de Él y estamos unidos a Cristo. Eso se llama santidad posicional. ¿No habrán escuchado los que hacen el seminario? ¿Sí? Pero es importante porque así nos ve Dios, ¿sí? Más de una vez hemos escuchado. Pero Dios te ve a través de Cristo, ¿o no? Y te ve santo. Bien. Pero ocurre que hay otro aspecto de la santidad que se llama santificación, o santidad práctica. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es lo que se ve del creyente, ¿sí? Es lo que se ve de esa posición que el Señor ya le dio. Es lo que ve tu familia, es lo que ve el vecino, es lo que ven los hermanos. Esa es la santidad práctica, o lo que la Biblia puntualmente llama santificación. Es importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque es clave para el disfrute del creyente. A veces el creyente piensa, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Todo es causa de la santificación del creyente. No me diga, yo pensé que era el diablo. Querido, el 99,9% de los problemas del creyente son causa o a raíz de su caminar o no en la santificación, ¿sí? Es importante que veamos esto porque si no, ¿qué ocurre? Que el creyente anda como con parches, ¿no? ¿Sí? Y anda con un poquito de alguna prédica, con un poquitito de alguna canción ahí dando vueltas, pero la vida cristiana no les resulta. Y entonces se pregunta, ¿pero por qué no me funciona la vida cristiana? Bueno, hay algo en la Biblia que se llama santificación. Si usted quiere saber más acerca de esto que vamos a hablar hoy, puede inscribirse en el seminario bíblico, ¿sí? Y ahí vamos a hacerlo exhaustivo. Y usted va a poder tener más herramientas que le permitan mejorar en esto que es clave, acorde, para el avance y el disfrute del creyente. Señor, ¿qué me pasa? Bueno, dice el Señor, vamos a ver un poquito cómo está el creyente en la
santificación. ¿Qué es qué? Eso que se ve. Lo que se ve de la posición que ya nos dio, ¿sí? Soy un hijo de Dios, pero ¿se ve? ¿Se nota? Bueno, eso tiene que ver con santificación o santidad práctica. Ahora, voy a decir esto que es un invento de quién. ¿Esto de quién es? Es un invento de Dios. No es un invento del predicador, ni de... No. Es un invento de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3. Si lo queréis buscaron. Vamos a leer varios versículos hoy. Dice... porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Bueno, voy a la Biblia y la Biblia rápido me responde, es vuestra santificación. ¡Oh, qué tremendo! Y empieza una lista ahí de cosas que no ayudan a la santificación del creyente. Dijimos, santidad o santificación tiene que ver con vivir, ¿qué? Apartado, ¿pero para quién? Para Dios. Si no ocurre como hacen esos que se van al Tíbet, ¿no? Esos viven apartados, pero viven apartados para una soncera, viven apartados para aburrirse ahí en el medio del frío y anda con esa túnica naranja horrible. Para eso no hacen nada por la humanidad, ni por ellos, ni por nada, pero ellos son apartados al vicio. Pero nosotros, los creyentes en Jesucristo, somos apartados para Dios. Eso es ser santo. Eso ocurrió cuando aceptaste a Cristo. Estás unido a Cristo, toda la Biblia lo dice, búscalo si querés, Romanos, Efesios, estamos Colosenses, unidos a Cristo, eso es ser santo, nos apartó Dios y nos metió adentro de Cristo. Pero ahora, la voluntad de Dios es que eso se vea. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que yo sea más santo? Que la gente vea que yo me conduzco como Él quiere. ¿Por qué? Porque eso hace al disfrute del creyente. El creyente que no avanza en la vida de santificación no disfruta. Vive amargado, vive triste, vive con problemas, vive atado, vive confundido, desorientado, etcétera, etcétera. Pero quien avanza en el proceso de la santificación tiene gozo y tiene paz. Qué tremendo esto, ¿no? Y es importante que lo veamos, lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver 3 cosas que van a ayudar o colaborar a este proceso de la santificación. ¿Te animas que lo veamos juntos? ¿Sí? Ahí estás vos en este camino angosto. ¿Y ahora cómo lo hago? Qué difícil, me siento, pero quédate tranquilo. El Señor trata en el camino angosto y también, acuérdate, sostiene al creyente. ¿Quién camina en el aire? Nadie. Todos caminamos con los pies puestos sobre algo. Así camina el creyente. En ese camino de santificación, ¿parado en quién? En el camino, que es Cristo, querido. Entonces camina. Por ahí aprieta un poquito, pero te forma y te da la forma de Cristo. No te miras al espejo a veces y dices, cada vez estoy más parecido al Señor en esta apretada. Es así. Vamos a ver juntos en esta mañana algo que tiene que ver con todo esto. Bien, dijimos, es voluntad de Dios vuestra santificación. No, que mira, que me dicen que tengo que ser, ¿qué se le ocurre? Este se cree que no, es de Dios la idea, Vos no querés caminar en la santificación, es problema con vos y Dios, Ahora, fíjate, hay algunos obstáculos, antes de entrar en las cosas que colaboran en la santificación, vamos a ver algunos obstáculos que traban al creyente para que esto no ocurra. Por ejemplo, Romanos 6, versículo 17. Dice así,
Romanos 6, 17, dice Pablo, dice, yo le doy gracias a Dios, que aunque ustedes antes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Qué tremendo este versículo, querido, tremendo, porque hay una clave acá para mostrarnos aquellas cosas que obstaculizan el proceso de santificación, que es lo que al cristiano le permite disfrutar de la salvación. ¿Sí? ¿Y qué son? ¿Y qué tiene que ver este versículo? Dirás vos, claro, tiene mucho que ver, porque las formas de doctrina son claves. ¿Sí? Mira, te doy un ejemplo. Suponete el hermano Juancito se va a una iglesia que se llama lo que sea, y entonces yo le pregunto a Juancito, che, ¿cómo te está yendo en la iglesia tal? Bueno, bien. Bueno, ¿enseñan la Biblia? Sí, enseñan la Biblia. ¿Pero qué enseñan de la Biblia? Las formas de doctrina a veces son obstáculos para el proceso de santificación. Si te enseñan el librito de ellos, si te enseñan la visión de ellos, si te enseñan las costumbres de ellos, cuidado, no todas las formas de doctrina ayudan al proceso de santificación del creyente, querido. Ah, no, sí enseña la Biblia, pero ¿cómo la enseña? ¿La enseña como quiere? ¿Le hace decir a la Biblia lo que quiere? No, querido, esos sistemas de doctrina no ayudan al proceso de santificación. Me importa un pepino la visión de fulano, del apóstol no sé cuánto. Quiero conocer la palabra, pero bien enseñada. Cuidado con las formas de doctrina y con los errores de doctrina, que no ayudan al proceso de santificación del creyente. Entonces tenemos un montón de creyentes amargados, frustrados, tristes, porque la vida cristiana no le funciona. Dice Pablo, pero ustedes se entregaron a esta forma de doctrina. Era la forma de Pablo, la forma bíblica. Así que a veces, cuidado con esto, el primer obstáculo son aquellas formas de doctrina livianitas. Sí, bueno, sí, ahí a la iglesia donde voy me hablan de poner 10.000 que el Señor te va a dar 1.000.000 al otro día, y me hablan de solamente el Dios de milagros, y solamente, querido, la Biblia habla más allá del Dios de milagros. Habla también de un Dios que cambia la mente, habla de un Dios que salva. Oh, no sabía que... Bueno, cuidado con las formas de doctrina, cuidado con los mensajes que andan dando vuelta en internet y que no colaboran al proceso de santificación del creyente. No sirven para nada. Así de simple. Los mensajes motivacionales que andan dando vuelta, un montón de motivación y 2 versículos bíblicos, no sirven para el crecimiento del creyente. Se te acaba en la puerta de la iglesia. Esa nafta es una nafta adulterada. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando en un tiempo uno dudaba de dónde cargar nafta? Entonces buscaba las mejores estaciones porque decían que las mezclaban. Es así, querido. Hay sistemas y formas de doctrinas que no colaboran al proceso de santificación. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que leemos, querido. Hace un seminario. No, pero es más difícil que escuchar videitos de YouTube y vivir de eso. Por eso no avanza el creyente en el proceso de santificación. Por eso se vive amargado. Dice, ¿cómo hago? ¿Viste que hay creyentes que siempre tienen un problema nuevo, ¿viste? Sí, pero ¿de dónde sacan tanto problema? Está bien, todos tenemos problemas, ¿no? Pero la máquina. Compraron la máquina.
Viste que todo encaja, viste. La máquina de hacer pro, claro. Qué triste, ¿no? Cuidado, a veces, y quiero firmar acá, porque a veces las escuelas que traen creyentes de doctrina son las que no hacen que el creyente pueda avanzar. Sí, pero yo voy a otro lugar, me enseñaban que la cosa era así, que la cosa era pata para arriba. ¿Y te funcionó? No. Y bueno, querido, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? ¿Creciste en tu ministerio con esa forma de doctrina? No. ¿Sos más feliz? No. ¿Avanzaste en el proceso de santificación? No. No sirve para nada lo que aprendiste. Yo siempre digo que hay veces que se aprende mal y a veces se enseña mal. Las dos cosas son negativas, ¿no? Hay lugares donde se enseña bien y la gente quiere aprender mal. ¿Viste? No, lo entiende al revés. Y hay lugares donde se enseña mal y la gente quiere aprender bien. Bueno, las dos cosas son negativas. Hay que enseñar bien y hay que aprender bien. Y esto va a ayudar a nuestro proceso de santificación, que es parte fundamental del disfrute del creyente. ¿Querés disfrutar la vida cristiana? Tenés que avanzar en esto. Seguimos. En 1 de Timoteo 6:6, y también con la parte de los obstáculos. 1 de Timoteo 6:6, que alguien que lo busque, así me ayudan un poquito. 1 de Timoteo 6:6, ¿alguien lo tiene? Lea, por favor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué tremendo, ¿no? 1 de Timoteo 6:6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, queridos. Por eso decíamos al principio, cuidado con algunas formas de doctrina que no colaboran con el proceso de santificación y que confunden al creyente. Y ahí dice Pablo a Timoteo, cuidado, Timoteo, porque gran ganancia es la entrega al Señor. Y con tener lo necesario, estate contento. Sin embargo, hay sistemas de doctrina que confunden al hombre y que le hacen creer que si no tiene el último cero, que si no puede, no sé, irse de vacaciones a Dubái, y que si no tiene lo último, no puede ser feliz. Es mentira. Así dice la palabra, gran ganancia es la entrega al Señor. Por eso dice piedad. Piedad tiene que ver con lo que se ve de alguien piadoso. ¿Ah? Alguien piadoso es alguien que te ha entregado algo. En nuestro caso, al Señor. Piedad es lo que se ve de esa persona. ¿Sí? Entonces, parte de los obstáculos de que no colaboran al proceso de santificación. Entonces hay muchos cristianos corriendo atrás de la plata, querido. Y si no tienen tanto, no son felices. Querido, iglesia querida, no tengas miedo a ser un poquito más pobre, pero mucho más entregado al Señor. No tengas miedo, querido. No tengas miedo si no puedes cambiar el auto hace no sé cuántos años, si no te podés ir a no sé dónde, pero el Señor te da. La entrega al Señor es, como que dice, gran ganancia. Gran ganancia, querido. Hay gente que gana hoy la mitad de lo que ganaba por servir al Señor. Y el Señor le da, querido, no tengas miedo. Un poco más pobre, pero mucho más rico para con el Señor. Gran ganancia es la entrega al Señor. Bueno, seguimos adelante. Cuidado con los obstáculos del proceso de santificación. Esto anda corriendo por la plata, trabajo 200.000 horas. ¿Y quieres que Dios te hable? ¿En qué tiempo? Imposible.
Entonces, estos son obstáculos al proceso de santificación que hacen que el creyente crezca, que el creyente madure, que el creyente disfrute. ¿Ah? Y esto es la voluntad del Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Y bueno, vuestra ¿qué? Santificación. Así de simple. Bueno, seguimos. Vamos a tratar de ver ahora tres cosas que nos colaboran a esto. También, ahora vi los obstáculos. Sé que algunas formas de doctrina no me sirven. Y sé que al correr atrás de la plata tampoco me sirve. Entonces, ¿pero cómo hago para crecer en mi proceso de santificación? Yo siempre digo, es fácil hablar del pecado, de la santidad, pero explícame cómo hago para avanzar en esto. Bueno, ¿quieren que avancemos? Vamos un poquito más. ¿Quién colabora en este proceso de la santificación? ¿Entienden, Karen? Me miran con una cara. ¿Quiénes colaboran? Bueno, el primero que va a colaborar en este proceso de la santificación es Dios. ¡Oh, gloria! No estoy solo en este proceso de santificación. No, querido, está el Señor con vos. Así como el ejemplo del camino que te forma, pero que también te sostiene. Vamos a ver hoy algunas otras cuestiones, ¿sí? El primero que se compromete al proceso de santificación del cristiano es el Señor. Es el Señor. Y vamos a algunos pasajes. Hebreos 12:6, por ejemplo, dice: porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a aquel que llama por hijo. ¡Qué tremendo este Señor! Al que ama, el Señor reeduca. Eso significa la palabra disciplina en esta parte de la Biblia. Reeduca y azota al que llama por hijo. Qué tremendo este Señor, el primer comprometido en este proceso de la santificación. ¿Cómo hago para ser más santo? Acá estoy yo, dice el Señor. Yo, porque te amo, te reeduco. Y entonces el Señor nos habla. Y nos habla a través de prédicas. Y nos habla y nos da luz cuando vamos a la Biblia. Y nos enseña el Señor. Y nos da luz para entender la palabra. Y entonces, ¿qué está haciendo el Señor ahí? Reeducándonos para colaborar en este proceso de santificación en el cual los primeros beneficiados somos nosotros y el que nos ve. Qué lindo ver a alguien santo en la casa, ¿no? Está buenísimo. En el barrio, en la iglesia. ¿Ah? Entonces, Dios nos reeduca y nos enseña. Y a través de la palabra nos habla. Y voy a decir, qué bueno que todo esto yo no lo había visto. Qué bueno como el Señor me va enseñando, como el Señor me va mostrando, cómo me va dando luz en esto que tiene que ver con la santificación. Qué bueno que está esto. Pero si nosotros nos ponemos en rebeldes, si nosotros nos ponemos en cabezones, si nosotros no queremos hacer lo que el Señor nos va enseñando, ¿qué hace el Señor? Azota al que llama por hijo. Y entonces el Señor trata. Y ya el azote no es como la reeducación. El azote marca. Y el azote duele. Pero también colabora con el proceso de santificación. Es decir, el Señor por un lado nos enseña. Ah, bueno, pero yo voy a hacer la mía. ¡Pum! Azote. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? El Señor trata y nos aprieta. ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Y aprieta. ¿Y cómo salimos de ahí? Más santos. ¿Ah? Eso que estaba ahí dando vueltas, que nos hacía cometer errores, que nos hacía no poder servir al Señor, se empieza a los azotes, se empieza a ir limpiando. Y entonces no es que Dios es malo
colabora en el proceso de la santificación. No voy a hacer el instituto bíblico nunca. No voy a... Después, el creyente necesita respuesta para la casa, y no la tiene. Es como un azote. Es como un azote, ¿o no? Después, ¿cuántos dolores hay por no dejarnos reeducar por el Señor? ¡Qué tremendo este Señor! ¡Qué bueno que es! Él nos ama y es el primer comprometido en este proceso de la santificación que es para nuestro disfrute. ¡Qué hermoso esto! Seguimos adelante. ¿Cómo más también el Señor colabora en este proceso de la santificación? Bueno, vamos a, por ejemplo, Filipenses 2:13. Si quieren lo leen, yo se lo digo de memoria, y dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué tremendo, querido, esto! Esto es tremendo porque el Señor, el que es el primer comprometido en este proceso de mejorar nuestra vida, produce en el creyente su perfecta voluntad. ¡Oh, qué bueno! Y voy a decir, capaz que ya lo sabía, sí, pero mira, te digo algo más. En Romanos, después buscarlo, 1:20, va a hablar, hay una palabra que dice, y los entregó Dios. ¿Se acuerdan? No sé si el que leyó Romanos dice, y los entregó Dios. Bueno, este entregó Dios tiene que ver con los abandonó. A todo lo que siga, hay una lista de desenfreno. Es decir, para con el no creyente, Dios no obra para santificación. Y entonces la vida del mundano hace... cae en el pecado más profundo. Porque no hay nadie dentro que produzca santificación. A veces queremos que algunos mundanos o gente que no conoce al Señor cambie. No puede. Porque Dios no produce en el inconverso santificación. Y voy a decir, pero en el mundo hay gente que son buenas personas, sí, pero son en sus fuerzas. No es Dios el que está produciendo ahí. Sí, pero hay gente que dona cosas, crea vacunas, sí, pero en sus fuerzas. Ese no es Dios que produce. Sin embargo, en el creyente, el Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué tremendo! Cómo el Señor colabora en este proceso de la santificación, produciendo en el creyente su buena voluntad. Y bueno, a ver, te lo aclaro un poquito. Por ejemplo, vos te mandás una macana, sos creyente, metiste la pata, lo que sea. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te pasa cuando metes la pata? Dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque Dios produce eso en vos para hacerte ver que eso está mal. Oh, qué tremendo. ¿Y qué más produce Dios? Bueno, viste cuando estás medio alejadito de la palabra, que hace como una semana que no lee la Biblia, estás medio cruzado. ¿Y qué te agarra? Hambre. Me siento vacío. Me siento que me falta algo. ¿Quién produce eso? Dios. ¿Para qué? Para que avances en el proceso de santificación. Querido, qué tremendo este Señor. Hace como un mes que no leo la Biblia, me siento vacío, me siento que me falta algo. Ese es el Señor que produce en vos hambre. Me mandé una macana, metí la pata, cometí algo que yo sé que al Señor no le agrada y me duele. Es el Señor que produce en vos el querer como el hacer, su buena voluntad. ¿Te das cuenta, hermano querido, iglesia querida, que el creyente no está solo en este proceso?
sino que el Señor está ahí tratando y trabajando con cada uno para que podamos disfrutar de ser creyentes santos. Está buenísimo. A mí me gusta. Qué tremendo esto. No estamos solos. El Señor trabaja, es el primer colaborador en esto. Pero hay otro que va a colaborar en este proceso de santificación. ¿Sabe quién es? No, ya dijimos, ese es Dios. La iglesia. Otro antes. Vos y yo. Cada uno va a colaborar con este proceso de santificación. Vamos a Primera de Juan 3:3. Estamos leyendo muchos versículos, pero si tengo que ser fiel a lo que dije de la forma de doctrina, ¿sí? Si yo te digo medio versículo y te hablo de un montón de macanas, me contradigo. Primera de Juan, no perdemos tiempo. 3:3. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, y alguien que lea Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene 22:11, perdón, 22:11. 22:11 dice así: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Querido, otra versión dice: el que es santo santifíquese más. Es así. El otro que va a colaborar con este proceso de la santificación soy yo. Soy yo, buscando las cosas que colaboren a mi comunión con Dios, buscando las cosas que colaboren a mi crecimiento espiritual, buscando las cosas que colaboren a mi cambio de mente, a mi limpieza de la mente. ¡Qué tremendo! Yo tengo una responsabilidad personal en cuanto a mi proceso de santificación. Dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Te das cuenta? No dice se santifica para, se santifica porque. El creyente no se santifica para un día, no, se santifica porque es un hijo de Dios, querido. Por eso el creyente se prepara, porque un día vamos a estar delante de la gloria del Señor. Y entonces, Señor, acá estoy. Mirá, hice todos los ajustes necesarios.